Este es el cuarto encuentro del ciclo inconcluso. Gracias por venir acá al Centro Cultural de España en Buenos Aires, que nos cobija. Vinieron a ver a Liliana Herrero y a Marcos López, así que nosotros nos vamos a limitar a darles la bienvenida, a presentarlos a ellos, a darles el micrófono para que expongan sus asuntos pendientes, sus proyectos inconclusos aún o porque están cerrados. Voy a presentar primero a Liliana, que nos va a contar algunas cosas, luego a Marcos y después charlaremos entre ellos, con nosotros y con ustedes. Gracias por venir. Presento primero a Liliana. Si llega a haber algo mal en la presentación, fue él. Así que presento a Liliana Herrero, igual todos la conocen, pero es litoraleña, más que entrerriana o rosarina, partió de Villaguay a la Chicago, Argentina, donde crió una hija, gran amante de los ríos. Su voz se fue encauzando de forma mansa, plasmándose en su debut, Esa fulanita de 1989, primera de las tantas colaboraciones con Fito Páez. En la escena de discos propios, más colaboraciones y recitales, tensionó al folclore, prefiere ese verbo antes que la fusión con otros géneros. Sosa, Leguizamón, Yupanqui, Falú, Spinetta están en su ADN versátil. Esa interrogación permanente la llevó a estudiar filosofía, a ser profesora, a escribir y repensar la cultura argentina, su cancionero y sus texturas, para el presente y futuro. Hace poco dijo: fundé mi música en el diálogo con diferentes géneros, músicos, generaciones y tradiciones. Más que decir la frase banal de que he sido feliz, diría que he conversado intensamente y sigo buscando cómo hablar. Es Liliana Herrero y gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que cuando me invitaron yo estaba preocupadísima porque es muy difícil. Yo creo que todo proyecto es inconcluso, la vida misma lo es, pero bueno, pensé cómo podía contar aquello que efectivamente había resultado inconcluso para mí. Tengo dos cosas para decir. Un proyecto inconcluso que es inconcluso a medias. Es el disco Litoral, que es el disco doble, y que yo lo hice, lo edité, de manera que no es inconcluso, pero no es lo que yo quería hacer. Ese sería el primer problema. Tengo un proyecto realizado, pero es inconcluso. Y el otro es una idea que se me está ocurriendo hace bastante, que anda dando vuelta en mi cabeza, sobre la palabra herrero, que tiene que ver con el fuego, y que no sé cómo hacerlo. Es decir, esas son las dos cosas. Pero para poder explicar mejor en que, aunque de algún modo ya en esta presentación tan linda está, en qué plano, en qué horizonte, digamos, yo pienso la música, o en qué trazo, o sobre qué plano voy a trazar el diseño de aquel disco o aquel concierto que voy a hacer, o cualquiera, pensé un textito muy breve que voy a leer, que se llama ¿En qué pienso? Pienso en cómo persistir en la búsqueda de algo nuevo en las cosas, en la música, en la política, en la vida de este país. Sin duda es un sentimiento angustiante y difuso. Se estrella constantemente con renovados impedimentos, pero al mismo tiempo es inspirador y estimulante. Tenemos que darle nombre a ese impedimento. ¿Qué es? ¿Es la ambición de la vida renovada, pero dañada por nuestras propias certezas más gastadas? En general, nuestras vidas están garabateadas por trazos y actividades rutinarias. El deseo de producir algo novedoso, que siempre nos habita, está también amenazado por escollos sin nombre. ¿Cómo nombrarlos? Quizás una parte de lo nuevo es poder darle nombres renovados a los obstáculos antiguos. Por eso pienso que este empeño en la búsqueda de otro horizonte vital, artístico y político, es un diálogo con el pasado, con lo que ya fuimos. En lo que ya fuimos está nuestro tesoro y está nuestro atolladero. Las experiencias conocidas con anterioridad deberían interrogarse entonces con preguntas que aún no conocemos.
A diario hacemos miles de preguntas, pero hay una para hacer, la esencial, no sabida por nosotros todavía. Un sentido nuevo a las cosas, en la música y en el país, es un pensamiento sobre nosotros mismos, sobre nuestras biografías, sobre el arte que practicamos o admiramos y sobre la política. Pero agregando aquella pregunta que deberá venir, nuestras biografías están construidas sobre palabras y nombres ya dichos. Pienso que siempre es necesario volver a ellos, pero encontrando las formas nuevas de nombrar las cosas. Así pienso el canto. Tal vez ahí sería posible descubrir el grado de complicidad de las palabras con las cárceles del pensamiento. Bastaría que se intuya aquella pregunta insospechada para que la rutina libere el fulgor que la encerraba o que encerraba. Si tuviésemos esa sabiduría sobre la naturaleza de los impedimentos, quizá la política dejaría de combatir en sus pretensiones de hoy las mismas cosas que provocará mañana. Y la música también podrá forjar su propia versión de los sufrimientos que nos aprisionan. En su remoto origen, la música proviene de estigmas o maldiciones sofocadas, de gritos muy antiguos que nos reclaman y nos invitan a imaginar ahora nombres nuevos para salir de las formas de la miseria que nos tienen prisioneros. Esto es lo que yo escribí para poder pensar, para poder pensar. No es el estilo de Marcos, que no, pero es el estilo, pero es el... No, es su problema. El andarivel. El andarivel. Es un problema para él también esto. No es el estilo con que él lo hubiera escrito. Y esto tiene un roce peligroso con la melancolía. Pero yo quiero escapar a la melancolía. Digo, hay preguntas para hacer que todavía ni siquiera sabemos que las podemos formular. Uno de los proyectos inconclusos, voy a empezar al revés de como lo formulé antes para poder después engancharme con la propuesta de Marcos. Uno de los proyectos que yo estoy pensando hace bastante y que lo postergo y lo postergo y lo postergo, es mi apellido, la H. La H, Herrero. Yo no, vaya a saber de qué fragua viene mi nombre. ¿Quién me nombró alguna vez? Ferrero puede ser, ¿no? Bueno, precisamente, Ferrero puede ser. Pero digo precisamente por lo siguiente. Una vez fui a San Pablo y conocí una música, entre tantos, una música extraordinaria, multiinstrumentista, compositora, cantante, en fin, maravillosa. En el último disco yo le encargué un arreglo de cuerdas para un tema de Matías Arriazu que se llama Agua de mi sed. Y entonces Lea me escribió hace no mucho tiempo un mail, entonces me dice que su apellido, Freire, es una corruptela de Herrero. Y que de algún modo, sí, Fierro, Ferrero, como decía el Freire, Ferrum, el chocolate ese famoso, en fin. ¿Cómo se llama? Ferrero. Bueno. Entonces yo pensé, mejor dicho, ella me escribió un mail diciéndome esto y mandándome una chacarera, que una paulista escribe una chacarera magnífica, que por supuesto olvidé traer, es extraordinaria. Entonces me dijo, como mi apellido, Freire, y el tuyo, Herrero, son lo mismo, entonces pensé en hacer una chacarera que se llame La Templanza. Es decir, ¿cuál es la fragua en la cual se ha cocinado estos nombres y han ido derivando en la H o en la F, según el caso? Entonces, como yo he hecho discos sobre la tierra, he hecho discos sobre el aire, como Confesión del Viento, he hecho discos sobre el agua, como Litoral, y tantos otros. El agua atraviesa todos mis discos, evidentemente. Entonces, me falta hacer un disco sobre el fuego.
Y es muy difícil para mí, es muy, muy difícil. Ya, lo único que tengo es esa chacarera de Lea Freire que se llama La Templanza y que hay que ponerle letra. Es decir, no tiene letra. No es un proyecto inconcluso, es un proyecto absolutamente transformado en un obstáculo extraordinario que espero superar, un escollo terrible, para alguna vez hacer ese disco de fuego, sobre el fuego, para nombrar los 4 elementos de la naturaleza, ¿no? Pero es muy difícil, porque sería hablar de mí. Y no debe haber cosa más difícil que esa. Un momentito, porque quiero ir pensando. Sí. El otro gran tema mío es el agua. Entonces, cuando yo vivía en Villaguay, cuando era niña y adolescente, en mi pueblo, en Entre Ríos, mi padre, que era un gran amante de la música, estaba excitadísimo y muy, muy ansioso porque iba Borges a Villaguay. Entonces, Borges dio una conferencia fantástica, donde iba a hablar de no sé quién. Y terminó hablando de Mastronardi, de Carlos Mastronardi. Carlos Mastronardi es ese poeta entrerriano que escribió ese extraordinario poesía que se llama, larga poesía, extensísima poesía, que se llama Luz de Provincia. Y Luz de Provincia empieza así, dice: un largo abrazo de agua la nombra para siempre a esa tierra, ¿no? A mi tierra. Entonces, cuando yo recordé ese Borges, mi papá muy ansioso, escuchándolo, Borges que dijo: Luz de Provincia es menos un poema sobre Entre Ríos y más un poema sobre la nostalgia de Entre Ríos, yo supe que debía ser un disco que tuviera una sola palabra fundamental y que para mí es constitutiva y que es litoral. Y supe, cuando hice Litoral, que debía ser un disco doble, porque los discos que yo hice ahí debían ser 2 discos ríos. Para eso yo me escribí un gran proyecto, hermosamente escrito, que por supuesto tampoco lo traje y que no iba a leer acá. Hace muchos años de esto, el Litoral se editó, ya termino así, entramos, pero yo me voy acercando al litoral, porque él también es del litoral. Mi mamá nació en Basavilbaso. Por eso. Nació en Basavilbaso, que es una ciudad fantástica, era una ciudad fantástica, en donde confluían todas las vías férreas de Entre Ríos, todas las vías férreas de Entre Ríos, y muy pujante sin duda, ¿no? Y una gran colonia judía, Basavilbaso. Por eso Marcelito Mogileski y Lerner, cuando hacen el disco de la música klezmer, que es maravilloso, sobre la música judía, le llaman al disco Basavilbaso. O sea, me sorprendió muchísimo y gratamente, porque nosotros, cuando éramos gurises, mis hermanos y yo nos criamos en esas colonias, con esas colonias, ¿no? Y ahí, en Basavilbaso, en Domínguez, en Clara, son todos nombres, Colonia Sájarov, son todos maravillosos. Bueno, pero ya me perdí de nuevo. Entonces, yo me escribí un proyecto que de verdad estaba muy bien escrito, fundamenté por qué quería hacer un viaje por el río Paraná, subir por el Paraná, bajar por el Uruguay, 6 meses. 3 de subida, 3 de bajada y 6 meses para luego de recopilar, escuchar, hablar, no solo música, bailar, no solo canto. Y después de eso yo iba a entrar a hacer lo que hago siempre, entrar al estudio y ver cómo hacía estallar eso. No iba a ser una tarea antropológica como ya se hizo y bien en la Argentina, que lo hizo Leda Valladares, o ahora que estábamos hablando del Chango Pachuk, el Chango Pachuk lo hizo muy bien en Polcas de mi tierra. Yo no iba a hacer eso, nunca hice eso, nunca hice una tarea antropológica. A mí me interesa ver si hay voces ahí que me están hablando a mí para poder hacer estallar eso. Y cuando lo hago estallar, esa voz aparece o no,
pero aparece una interrogación sobre esa voz que yo desconocía, porque yo desconocía que esa voz estaba ahí. Bueno, finalmente estoy diciendo lo mismo que leí acá, pero siempre escribo un textito primero para darme ánimo y seguir. Entonces, no voy a dar nombres, eso está claro. Fui a visitar a un funcionario de cultura con el proyecto. ¿En Entre Ríos? No acá. Entonces dije, yo quiero hacer este disco, Litoral. Es un disco doble, necesito embarcaciones, necesito técnicos, necesito fotógrafos, necesito gente que filme, quiero gente que sepa grabar a las personas, el habla, la conversación, la tonadita, las pisadas de los bailes, el chamamé, la polca, el gualambao. Tengo una teoría, que es que por el Paraná bajan las cuerdas, la canción romántica, baja el arpa, bajan las guitarras, baja el cuatro, y la otra es que por el Uruguay, que es menos hondo y más saltarín, bajan las cuerdas, bajan los tambores, Villa del África, Brasil, y termina en Montevideo con el candombe y con la murga. Eso era un mamotreto así, estaba buenísimo, estaba buenísimo. Pasaron el tiempo y nadie me llamaba a mí de cultura para decirme, bueno, yo creía que me iban a llamar y decir, este proyecto es interesantísimo, ¿cuánto quiere? Entonces, esta persona me llama y me dice lo siguiente: vengo de conversar con el marino no sé cuánto, un almirante. Entonces le dije al almirante, ¿a usted le interesa la cultura? Entonces el almirante obviamente que dijo, por supuesto. Entonces yo volví de ese almuerzo. El almirante está interesadísimo. Me encuentro con esta carpeta acá, que dice Litoral Liliana Herrero. Yo dije, este proyecto a mí me viene de perillas, me dijo el funcionario. Yo estaba atónita, yo no daba crédito a lo que estaba oyendo. Entonces me dice, entonces yo te propongo que con el marimno, vos, con los marinos de este país, vos te subas a la fragata Libertad, viajes por el Paraná, bajes por el Uruguay, y en cada puerto vas bajando y cantás. Entonces dije, yo no podía, no sabía cómo. Yo no quiero cantar. Primero, no quiero cantar. Segundo, no me voy a subir a la fragata Libertad. No quiero ir con los marinos a ningún lugar. Bueno, vos tendrías que pensar una teoría de la conciliación. Le digo, no, pero no una teoría de la conciliación tan berreta. Yo no estoy en contra de la conciliación en el país, pero no en ese nivel de berretismo. Casi absurdo. Casi absurdo. Bueno, entonces yo agarré mi carpeta, le dije, muchísimas gracias, señor. Usted entendió perfectamente mi proyecto. Y me fui con mi carpeta a otro lado y finalmente hice Litoral. Pero ese no es el disco que yo quería hacer. Ese no es. Es realmente un disco absolutamente inconcluso. Es algo realizado, pero no es lo que yo quería hacer. Ese viaje lo hice a medias, pagándomelo yo, fui a Misiones, estuve mucho en Misiones. Ramón Ayala, gran músico misionero, me ayudaron otros músicos también. Misiones tiene esa magnífica accidente geográfico que se enangosta y entonces las dos costas de los ríos que la abrazan están muy cerca una de otra, ¿no? Y después está esa dificultad de la lengua, que es interesantísima, porque está todo interferido por el portugués,
por el guaraní, por el tupi guaraní, por el español. Entonces ya eso es lo que yo quería hacer. Cuando yo vi Misiones dije, esto es lo que yo quería hacer, pero bueno, no lo iba a hacer en la Fragata Libertad. Esos son mis dos. Con la Fragata Libertad y cantando, que era un absurdo, ¿no? Esos son mis dos. Es muy pobre, pero bueno, no se me ocurrió otra cosa. Quería contar eso. Puedo contar más anécdotas, pero vamos a conversar un poco. Si les parece, presento a Marcos. Marcos cuenta y después podemos conversar y hacerte algunas preguntas, si se puede. Me gustaría tomar otro mate cocido. ¿Sí? Bueno, ahora, mientras yo te voy presentando. ¿Se podrá? Ahí está. ¿Esto se escucha bien? Sí. Bueno, presento a Marcos López. Soy una mezcla de asesino serial con niño cantor de Viena. Esa apelación a lo alto y lo bajo, lo popular y lo refinado, es lo que guía el trabajo y las búsquedas de Marcos López. ¿Acaso el fotógrafo argentino más reconocido de la actualidad, sea por sus pares, las fundaciones que lo premian, la crítica o galeristas? De hecho, hace pocas semanas comenzó la gira de una retrospectiva suya y que se montará por todo el país. Obviamente el puntapié se dio en su Santa Fe natal, y si por estos días alguno pasa por la 9 de julio podrá ver una enorme gigantografía sobre el Banco de la Ciudad, con una relectura de los íconos más reconocidos de su obra, acá nomás. Como un cronista sociológico ofrece imágenes que transpiran una poética latina propia, con pop latino justamente tocó una fibra sensible del imaginario menemista. El contenido de una puesta en escena cruel, señaló él, con la serie Surrealismo Criollo y Pasaje Urbano renovó ese espíritu más cercano a los almanaques de Alpargatas que a la cuidada provocación de la editorial Taschen. Cuando deja de lado la cámara, este amante confeso de Ramona Galarza escribe, pinta y también filma. Bueno, por acá está su camarita. Tuvo el deseo o proyecto inconcluso de fotografiar a Melita Fortabat y filmar los comerciales de L&M con Claudia Sánchez. No. Lo escribió él, qué sé yo. Que me hubiera gustado. Sí. A ver. ¿Podés releer, por favor? Vamos a rebobinar. No puedo negar que estaba enamorado de Claudia Sánchez. Con esa separación tan sexy, ¿no? Esperá, tuvo el Los deseo. dientes, viste que tenía como... Dice, tuvo el deseo o proyecto inconcluso de fotografiar a Melita Fortabat y filmar los comerciales de L&M con Claudia Sánchez. Mi compañero no miente. Con cierto orgullo aseguró que en el país de la carne hizo la foto con una carnicera. Qué gracia me da ese... Cada vez me animo más a improvisar y a dejar salir lo que me sale en las charlas de este tipo y a veces en las entrevistas que también las uso cuando me hacen entrevistas para intentar yo mismo reformular lo que pienso sobre las cosas, porque en mi casa no es que me siento a decir qué pienso yo de mi obra a las 10:15 de la mañana, digamos. Entonces, ayer o antes de ayer di una charla muy parecida en el tono a esta con mi amigo Res, fotógrafo, que los dos tenemos 51 años, los dos somos provincianos y los dos nos vinimos a Buenos Aires de algún modo por una vocación absolutamente desesperada, expresiva, y los dos pertenecemos a familias que no nos han incentivado en la cuestión artística. En mi familia son todos ingenieros, técnicos, mis abuelos inmigrantes, mi abuelo era lechero y fue a Basavilbaso a instalar una fábrica de manteca. Y ahí nace mi madre. Y se me ocurrió algo que vos hablabas y ya los 50 años que tengo, las pruebas están a la vista, lo que fuimos, y yo me vino una imagen de vocero, de subirme a la punta de Machu Picchu para cantar todo lo que mis 4 abuelos y toda la melancolía de mis abuelos que no se animaron a expresar. ¿A dónde metían los tipos toda esa añoranza con la que abrazaron a mi madre?
Y mis padres técnicos y esforzados para darnos una educación y un trabajo, y nunca se detuvieron a expresar su dolor. De todas esas generaciones salí yo como una especie de travesti del carnaval de Gualeguaychú, porque me gusta el exceso y me gusta lo que, lo que dijo Alan Pauls. Dijo, a Marcos López no le gusta el subdesarrollo, le gusta la textura del subdesarrollo. No está mal la frase. Y lo que Leonardo Fabio dijo, el mantel de hule, que uno se queda como que se te pega un poco el antebrazo, ¿sí o no? Ahora ya voy más a Puerto Madero, digamos. ¿A dónde iba con esto? A lo que fuimos y a la melancolía, reciclarla, ¿viste? Y darle luz a lo salvaje, a lo incivilizado, a la carne, a los cuchillos borgianos, al matadero de Echeverría, y a los 12 tipos esos de mi foto del asado desgarrando la carne y sus cuerpos transpirados, y Whitman. Me emociona tanto. No he leído a Whitman, soy muy mal lector, no he leído a Whitman, pero dicen que Whitman hablaba de los cuerpos transpirados y de los trigales. El otro día dije otra cosa. Mi última exposición de fotos se llamó El Jangadero, inspirado en una versión de Liliana, del Jangadero de Dávalos, que donde yo termino diciendo, se me hace camalote el corazón, ¿viste? Que es una expresión absolutamente maravillosa. Es como... Entonces, mis fotos color, mi chiste, es un chiste en el que subyace una cantidad de sentimientos que tienen que ver con la tragedia, con el dolor y con las balas de las favelas de los narcos en Río, donde Tom Jobim escribe Aguas de Marzo. Con el repiquetear de las balas de las favelas, Tom Jobim. Entonces, América Latina genera su poética absolutamente refinada, como los repertorios que canta la señora, que nacen desde esa salvaje, desigual, corrupta América. Y en el barrio en el que vivimos, Constitución, que es el punto neurálgico del cruce de la América, las travestis dominicanas, los trabajadores que vienen, ¿qué barrio? Constitución. Yo llevo a mi hijo a la escuela en Constitución y están las chicas terminando su noche. En un punto me parece una... Y a veces me preguntan, ¿usted en qué se inspira para la foto? Y yo digo, mira, cuando yo llevo a los chicos a la escuela, primero tengo que pasar por encima de las señoras que están revolviendo la basura. 2, cruzo Constitución, vuelvo a mi casa, por Arenales, y tengo una especie de nudo en el corazón que el único modo en que yo podría liberarlo sería el canto, porque el canto es la forma más liberadora de purificar el corazón y el alma. El problema es que no sé cantar. Jangadero viene después de que yo averigüé un poco esto, porque me emociona mucho lo que decís.
Jangadero viene de Yangadam, de una palabra que es sánscrito. Y cuando los portugueses trajeron esa palabra aquí, ya los tupí guaraní le habían puesto nombre a eso. Y se llamaba Igarapeba. La I en guaraní siempre es agua. Iguazú, Ipanema. Exactamente. Igarapeba. Y después es una I gutural, es una I, yo no la sé hacer. Y a mí me sorprendió siempre la jangada, porque la jangada es lo que traslada y lo trasladado al mismo tiempo. Me acordé de esto por lo que dijo Marco de Jangadero de Jaime de Ábalos. En realidad, ¿qué es la jangada? Son un montón de troncos caídos, atados, que trasladan troncos. Entonces, los mismos troncos, es decir, la jangada es lo que traslada y lo trasladado al mismo tiempo. Y tiene otra frase fantástica, hija de Ábalos, que dice: es el peso de la sombra derrumbada, es el peso de la sombra derrumbada, es el árbol, es magnífico. Una bomba atómica. Una bomba atómica. Es magnífico porque es el corte del árbol que era la sombra y que se cayó para ser trasladándose a sí mismo, ¿no? Y fantástico. Y sitúense en el espíritu del jangadero, cuya única posibilidad, claro, yo creo, es simplemente con el palo, que tiene un nombre, hacer alguna pequeña movimiento, casi nada puede hacer, y inundarse en el universo, esos 3-4 días del tipo, en las estrellas, en el río, en los sonidos de la selva. Es una carga espiritual absolutamente desmedida. Sí, y porque lo dice, banda, banda, sol y luna, cielo, banda, banda, costa a costa, ¿no? Banda, banda, sol y luna, cielo y agua, espejismo que no acaba de pasar. Es el peso de la sombra derrumbada que me vuelve, no sé si dice ahí, pero no importa. ¿Cómo? Y buscando el horizonte bajará. Jangadero, jangadero, mi destino por el río es derivar. Ese derivar hay que cantarlo bien, porque ese es el tema. Derivar, decir derivar ahí, no es cualquier palabra. Es decir, derivar es lo que traslada, lo trasladado, lo que fluye, ¿no? Bueno. Como metáfora es absolutamente maravillosa. Y yo crecí al lado del río y a veces me lanzo a hablar del río y mi mamá dice: mentira, mentira, si él casi nunca iba al río. No me deja... Sí. Porque había palometas, por ejemplo. Ahora hice este proyecto que hablaban en la... No sé si hablar de los proyectos inconclusos. Bueno, hice un texto, escribí un texto para esta muestra itinerante que se llama Vuelo de Cabotaje, como metáfora de esa especie de poética que es un avión entre Resistencia y Formosa, digamos, como que no me da el cuero para Nueva York. Tipo, me gusta hablar de acá, me gusta hablar de lo de acá, de ese bar, de esas El otro día escribí una cosa porque en la Fundación Proa hicieron una muestra de la escuela de Stuttgart, de todos unos fotógrafos que marcaron todas tendencias, que se estudian y que marcaron el rumbo de la fotografía actual. Y a mí me puse la chancleta de la camarera de un bar de ruta de Gualeguaychú, me emociona más que toda la escuela de Düsseldorf junta.
y lo publicaron en el diario, que yo dije, cuando vaya a proa, Adriana Rosenberg no me deja entrar más. Yo creo que ese domingo no compró radar. Pero mis proyectos inconclusos, fotos que no hice y que las dibujo. Y que tal vez no las haga nunca. Se me ocurre una idea y las dibujo. Porque las ideas me vienen desde un lugar absolutamente emocional. Entonces hago un dibujito. Por ejemplo, este es un tipo que la noche siguiente de Navidad, en un bar, y entonces se emborrachó y quedó medio tirado, y la camarera está en la orquesta, el arbolito. Y me alejé del documentalismo. Ya me alejé del documentalismo y me puse a hacer puestas en escena. La puesta en escena como forma de documentar una cultura, algo que hablaba Liliana, y de ser un cronista sociopolítico, cronista, una crónica visual de una cultura, de un país. En la esquina de mi casa hay una universidad UADE que tiene como 5 pisos y pusieron pleno Constitución, UADE Art Institute. ¿Vos podés creer? Bueno, pero el alumno que estudia arte en pleno Constitución en la UADE Art Institute, cuando el profesor de estética le dice, bueno, a ver, hablemos de la identidad nacional, de la textura, de la UADE Art Institute. Señores, estamos en problemas. Fotos que tal vez no haga nunca. Sigamos. Dibujitos. Esto está medio inspirado en Diego Rivera. Me interesa meter la publicidad para el pop art como conflicto y el discurso publicitario que nos inunda, mezclarlo con el arte. Eso tiene que ver con mi obra de la 9 de julio, en la que yo, a propósito, crucé los lenguajes, donde el taxista dice, ¿pero esto qué es? Una propaganda de mortadela. Y 2, ¿qué hago yo manejando si me puedo ir a comerme una picada con mi señora a la terraza y me dejo hinchar la bola y me como una picada con gancia, salame y vino en la Pelo Pincho, una absoluto textura emocional de mis recuerdos, digamos, la Pelo Pincho como, no, mi mamá, no nos podemos ir de vacaciones, te ponemos la Pelo Pincho en el fondo. De ahí sale la obra, digamos, una conjunción de la emoción, que la emoción es absolutamente sincera, y se cruza con una vocación de descifrar la complejidad de un país como este. Y 3, darle una sonrisa al pueblo, como se decía antes. Como dice Fito Páez, darle alegría a mi corazón, y nada intelectual. Mi obra, lo que me pone contento, eso de la 9 de julio, que es absolutamente de una obviedad discursiva y al mismo tiempo de una complejidad conceptual para los estudiantes de semiótica, porque parece una propaganda de Mortadelas Paladini. Salame picado fino. Dibujos que hago, me interesa apropiarme de la América sin pedir permiso. O sea, somos hijos de gringos y 4 generaciones, no sé qué, pero América nos pertenece. Yo me subo a Machu Picchu y no pido permiso a nadie. Y ahí me pongo a cantar y Lanús y Avellaneda tienen una textura latinoamericana también. No sé si me explico. También es dibujitos que hago, proyectos inconclusos. Este es un tipo que se puso celoso y le clavó el cuchillo a la mujer. Porque la mujer miraba
a otro. En un baile, digamos. Esto es como una especie de baile haitiano. Evo Morales, Dos Negros. Tal vez nunca los haga, pero algunas de estas terminan siendo fotos. Sigamos. Esta sí lo hice, el Piccolo Vapor. Esta foto finalmente la hice. Y también hay... bueno, esto es una escultura que se hizo a partir de mi foto del mártir. Lo pasé a escultura. Tengo como una cosa de pintor también inconclusa, que me tengo muchas ganas de pintar, ¿viste? Digo, ya, señores, basta, me voy al Tigre, me alquilo una casa y me dedico a pintar. Y say no more. El asunto es con qué pago las cuentas. Sigamos. No sé si me... Esto es un proyecto de un Ekeko Pop Art, el Ekeko, con Andy Warhol, que se amiga con América Latina. Andy Warhol devuelve lo que el imperio se llevó, lo devuelve a la América profunda y... Seguí, por favor. Quiero hacer una escultura hiperrealista de Andy Warhol, que debe ser carísimo hacerla, tipo Museo de Cera Madame Tussauds, como que Andy Warhol lo mezclo con el Ekeko. Y que los críticos de arte y los estudiosos digan qué quiso decir Marcos López. Yo soy un artista visual y sí, lo de los choclos hay una influencia indudable inconsciente o consciente de Marta Minujín. Proyecto inconcluso. Sigamos. Esto también es medio inconcluso. Quise hacer como una propaganda de Just Do It, como de Nike. Pero finalmente es parecido a lo que hice en esto de la 9 de julio. Uno habla de 5 cosas. La pelo pincho, la jangada, los pullovers al crochet de mis tías, el crochet. Una vez dije en una conferencia, yo soy esa textura. Esa textura soy yo. ¿Se entiende? Sí. Y bueno, sigamos. Estos son bocetos de puestas en escena que paré y una película que estoy haciendo sobre Ramón Ayala. Ahora yo me formé un poco en cine. No se puede creer. Y empecé a hacer una película sobre Ramón Ayala, que por eso me encantó. Siempre estaba con ganas hace un año de llamarla a Liliana para contarle y digo, bueno, justo... por favor. Entonces hace un año que estoy siguiendo a este músico popular, poeta, pintor, compositor tal vez de una de algunas canciones muy importantes del cancionero del litoral, como el mensú, que es el recolector de la yerba, que parece que lo llevaban casi como en semi-esclavitud, le pagaban con tickets, entonces venían... Contamos, ¿querés un poco qué eran los mensúes? Sí, el mensú es el peón que viaja y que recoge distintas, la hierba en Misiones, bueno, después viaja para trabajar en otra recolección de algún alimento, o el algodón también, ¿no? Pero lo interesante de Ramón es que Ramón lo que hizo en los 60, donde fue importantísimo. Miren, fíjense una cosa, ahora que la querida Mercedes no está más, han sacado un disco del año 62 de Mercedes. 62 de Mercedes. Y acá sí voy a hacer una reflexión que me parece que he estado pensando sobre lo que yo hago con la música, ¿no?
Ese disco de Mercedes Sosa, que es muy malo, no tiene ni el nombre de los autores, es una vergüenza. O sea, muerta Mercedes, el negocio es rapidísimo, ¿no? Eso es un correlato inmediato, ¿no? Entonces, no tiene ni un papelito, no tiene los autores. Son 5 temas de una cara del disco, y es un disco, un LP. Y entonces, ahora transformado en CD. Y entonces tiene 10 temas, 5 y 5. De esos 10 temas, solo 2 son zambas. Es decir, música folclórica del noroeste argentino. 62 estoy hablando. Y la mayoría de los temas son guarañas, son canciones litoraleñas, como se dice, hay un chamamé. Es extraordinario cómo Mercedes, que era una tucumana de pura cepa, digamos, y que funda el Manifiesto del Nuevo Cancionero en Cuyo, con su marido y Tejada Gómez ahí en Mendoza, lo primero que canta son canciones que no son ella misma, no es lo que ella ha aprendido a hacer. Y a mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando yo empiezo los primeros discos, siempre estuvo Ramón, siempre estuvo el río, a través de Ramón fundamentalmente. Lo primero que yo grabo de Ramón es Canto al Río Uruguay, el primer disco, pero la mayoría de los temas son recopilaciones de Leda Valladares, son cosas del noroeste. ¿Para qué? Para que a la vejez viruela, como se dice, uno recién empieza, porque ¿cómo es que yo empecé, digamos, a grabar muy tardíamente? Mi vida musical es postdictadura, no es antes. Yo empiezo año 84 con la normalización democrática del país. Acá en Buenos Aires. No, No, digamos, yo todavía canté vivías siempre, en... pero profesionalmente no. Yo empecé a grabar disco, el primer disco es del año 87, no 89, 87. Es el primero. Entonces, mucha gente me pregunta, ¿por qué? Yo empecé de grande a grabar discos. Yo cantaba, pero nunca en esto que se llama una profesión, digamos, qué sé yo, bien, o una carrera, como dicen algunos, que es un disparate, ¿no? Porque uno no va a subirse al escenario o va a grabar discos para que te den un título al finalizar, ¿qué? Entonces, bueno, ¿pero qué? Yo me perdí. Entonces yo decía, yo grabé temas que no me correspondían, que no eran esto que vos descubriste, que lo que vos fotografiás sale de la piel, es de la textura propia de la piel, sale de ahí, aparte de la emoción y del recuerdo y demás. El recuerdo es muy interesante. El recuerdo aparece, desaparece, muchas veces decimos la memoria, pero la memoria no es algo transparente que nosotros recordamos algo con solo mirar, dar vuelta la cara para atrás. Al contrario, la memoria es algo que trae cosas maravillosas que siempre están adelante nuestro como una piedra y como un obstáculo con el que vamos a tropezar cada vez. Vos podrás sacar los cuchillos, podrás sacar lo que quieras, pero eso va a aparecer de otro modo, digamos. Entonces yo grababa cosas en lo que a mí me importaba, que era realmente el río, porque ahí es donde yo había crecido, no lo podía cantar. No lo podía cantar. Eso aparece después. No lo podías por una traba, por una emoción. No, porque lo que uno canta al principio, lo que uno hace al principio, yo no sé cómo será en tu caso, pero lo que uno hace al principio es lo más extraño. Es más fácil cantar lo extraño y no lo propio. Primero porque lo propio siempre es una confusión. Y segundo porque de esa confusión hay que amasar eso. Claro, ¿Cómo? claro. Sí, entiendo. Uruguay, misionero y trepador, por el Moconá se va tu canto de amor. Y sigue otra cuarteta, ¿no? Pero el estribillo dice, por el Uruguay yo me quiero ir. Tarararara, yo también me quiero ir. Rumbo a San Javier y allá en el confín, rumbo a San Javier, volver a vivir Uruguay, misionero y trepador. Eso, Ramón. Eso yo lo grabé en el primer disco.
con Fito inventando ahí en un teclado, le pusimos una percusión a las 3 de la mañana, a 4, cuando ya nos íbamos de ese día de grabación extensísimo, agotadísimo. Y dijimos, bueno, mañana hagamos un pequeño plan, a ver qué sigue. Yo quiero cantar Canto al Río Uruguay de Ramón Ayala, y a ver cómo es. Y entonces empezó a hacer unas cosas en los teclados, y sonaba Juan L. Ortiz, sonaba El Río, sonaba lo que conocí mucho después. Juan L. Ortiz para mí fue fundamental también. Juan L. era del Gualeguay, era de Puerto Ruiz, de donde iban, a donde iban los trenes que pasaban por Basavilbaso para llevar la mercadería, y subían a los barcos y ahí ya empieza el delta, y se lo llevaban vía Puerto de Buenos Aires para el mundo. Entonces, para mí, Juan L. Ortiz era ese sonido, y muchos años después, cuando pude ir al este, cuando pude ir a China, cuando pude ir a Japón, cuando descubrí el este, percibí que yo voy hacia el este, del continente. Pero en todos mis primeros discos, la mayoría de los temas son temas del oeste. Eso es una paradoja extraordinaria. Y Mercedes, en el 62, siendo del oeste, cantaba canciones del litoral, cantaba Ramón Ayala. Entonces Ramón era muy poderoso en los 60. El mensú es aquel que va recogiendo el algodón, trabajando, y que el capanga, el capataz, le va pegando con el látigo diciéndole, Neike, Neike, vamos, vamos, trabaje, trabaje. Neike, Neike, el grito del capanga va resonando, Neike, Neike. Bueno, ese Neike, que es el vamos, yo lo metí en Jangadero, no está en Jangadero, pero yo lo metí, pero es un modo de interferir las cosas, porque si uno las puede intervenir y hacerlas estallar, se te pudren adentro, digamos. Se te pudren adentro, ¿viste? No sé. El otro día dije una cosa que yo, después de hacer todas esas fotos con los sangraderales y las carniceras, saco, y después a la noche puedo leerle los cuentitos a mi hija con una absoluta ternura. Después que exorcizo todo ese cuchillero malevo travesti de Gualeguaychú, digamos. Ahí puedo contar los cuentitos. Ahí está Ramón con María Teresa en el lago Ipacaraí, un fotograma de la película, que vamos a ver 3 minutos, un demo que lo tengo en internet. Estamos tratando de conseguir financiación. La película cruza lenguajes, mezcla video, art, performance, documental clásico, ficción. Esto es un pueblo de Uruguay, Paraguay, con el ñandutí, que fuimos con Ramón. Entonces la gente, el intendente lo recibe, y Ramón le dice, no, es que están haciendo una película sobre mí. Entonces se arma toda una fiesta para la película. Suceden cosas porque vamos nosotros, no sé, la realidad y la puesta en escena se entrecruzan. Sí, hay 3 minutos que hice como un pequeño demo para ver si conseguimos más plata. La película... y está también Lucrecia Martel, que yo soy fan de Lucrecia. De hecho, a ella le encanta el río. Dice que tiene 100 horas filmadas sobre el río y no sabe qué hacer con eso. Y ella es de Salta. Es interesante esa cosa. Y ahora me dice, me compré un barco y me voy a ir río arriba por el Paraná. Yo la trato con absoluto pudor, porque ella es como la cineasta. Entonces yo le digo, mira, disculpame, Lucrecia. No sé si debo. Me dijo, Marco, filmá lo que quieras y filmalo y después ves, ¿viste? Pero la película empieza con un remake de La Ciénaga. Hay que
todavía no hablé con Graciela Borges, plano de Graciela Borges en Cosquín. En Cosquín te voy a explicar por qué. Al lado en un hotel de Cosquín. El espectador dice, ¿cómo? La Ciénaga de nuevo. Graciela, el tintineo de los vasos, los borrachos. De repente Ramón dice, Graciela Borges. Pero no, ¿cómo? Graciela dice, perdón, no, yo soy Ramón Ayala, esta noche voy a cantar, la invito. Voy a cantar ahora en el corte Julio Marvis, aquí Cosquín. Hay que ver si Graciela Borges quiere. Es decir, por eso proyecto inconcluso, digamos, por lo menos lo estoy contando. Lo que es interesante también es que el autor de Jangadero, Jaime Dávalos, también era salteño. Y escribió tal vez una de las canciones más maravillosas sobre el río. Jangadero, la que te gusta a vos. Y él era salteño, ¿no? Terminó sus días acá en Campana, digamos, al lado del río Paraná, pero él estaba muy impresionado por ese río, ¿no? Y escribió una de las canciones que, ¿cómo uno podría suponer que Jangadero no es de Ramón Ayala, por ejemplo? O de cualquier autor o poeta del litoral. No, es de un salteño, Jaime Dávalos. Es increíble eso. Así vemos los 3 minutos. Lucrecia Martel, Pero a mí me dan ganas, ella yo quiero que actúe también quiero que Urdapilleta, que lo tengo que convencer, yo lo conozco medio de vista, hay unos poemas de Ramón que son de un delirio absoluto, entonces Urdapilleta, decirle, mira, hay que ver si tiene ganas, si le gusta, si lo agarras en un buen día, en un bar de Constitución, 4 de la mañana, leyendo un poema de Ramón, ¿viste? Y ya que se pare y empiece a repetir. Ese es el tono. Todo esto de ahí también vamos en busca del cosechero, del algodonero, documental puro y duro, algodonero se va, vamos en busca del mensú, vamos a Cosquín, que es como una especie de kitsch, que tiene que ver con mi vida. Nosotros veraneábamos en Carlos Paz. O sea, tengo todo el derecho del mundo en filmar el cucú. Le digo, mira Ramón, se me ocurrió una escena que usted va con el auto, paramos en el cucú, usted baja y la gente, los turistas, le digo, porque además me interesa que la película, que usted nos guíe hacia una crónica de un latir. Pero vamos, me dice el tipo. No, él no tiene ningún problema. Le digo, Ramón, ¿se anima a tomarse el tren? ¿Vieron el tren ese que va a Misiones, que son como 24 horas, que siempre se rompe? Le digo, mire Ramón, la idea es que usted se suba, seguramente va a interactuar con los pasajeros, porque lo van a reconocer, van a suceder cosas, el tren se va a parar, no se va a parar, pero no sé si usted se va a animar a... Dice, pero vamos, me dice el tipo. O sea, lo que le digo... Sí, él no tiene problema. Son... No te jodas. Tranquilo. Con naturalidad quiere que sea él. Un país a verde de mala esperanza. Y me dijiste que era un gato a quien yo he visto en tu balcón. Yo no he visto gato negro con sombrero y pantalón. Vamos para abajo. Desde febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Voy a abrazar a este árbol porque emana de la tierra y porque tiene la vibración, el temblor
la energía de la selva. Voy a abrazar este árbol, que emerge de la tierra como una mano de savia, de madera, de misterio. Sí, lo más importante son los pequeños detalles. ¿Quieren que le diga un poema sobre ello? Póngase la bota, Ramón, que vamos a salir al ruedo. Salir al toro, a un toro que puede tener 100, 200, 1000 o 10.000 cabezas. Y salir al público, ¿no? Y salir al público en una actitud vencedora. Es como una flor que abre su corola en mis manos, todo vive en ti. El junco y la estrella que muere y en tus ojos negros la noche siembra su eternidad. Poetas, músicos, bailarines, artesanos, escritores, disertantes, estarán presentes, entre otros, Ramón Ayala. Esto más urdapilleta. Mejor. A mí me encanta la pilleta, pero él es genial. Íbamos en el auto, nos teníamos que ir de un pueblo y el camarógrafo y yo, y dice, no, un momento, dice, que se me ocurrió hacerle un poema a ese árbol. Sí. Yo digo, ¿cómo? Y le hago seña, le digo al camarógrafo, vamos. Dice, no, me puede, el tipo se bajó y le inventó un poema al árbol. Como la cosa más normal del mundo, como quien te dice, no, quiero bajar a comerme un sándwich. Aparte él habla como en verso todo el tiempo, es absolutamente grandilocuente, tiene un quincho, ¿no? Tiene que ahí me da el tono, ese tono... tiene como un quincho acá, ese que tono no se le mueve nunca. 70, ¿no? Sí. Yo le contaba a Marcos que una vez estuvimos tocando en Misiones y en Posada y teníamos que ir a tomar un avión a Resistencia y nos llevaron un auto que por supuesto en la mitad del camino se fundió directamente. Entonces, bueno, bajamos todo. El único que no se preocupaba era Ramón. Entonces, de golpe yo lo veo lejos, caminando así por entre el pastizal. Y yo me acerqué y le digo, pero Ramón, ¿qué estás haciendo? Y me dice, estoy hablando con el grillo y yo. El grillo y yo. Y entonces ahí empezó a hacer un poema sobre el grillo y él. Es desopilante. Es desopilante. Él habla en verso. Una vez me encontró también en otro lugar y me inventó un verso para decirme un piropo y terminó con caracú. Entonces yo dije, bueno, qué metáfora más culinaria, pucheresca por lo menos. Entonces me dijo, sí, pero me enredé solo porque ahora, querida, no encuentro la palabra para combinar con caracú. Entonces es así él, ¿no? Ahora, esa canción. Mi pequeño amor. Todo vive en mí y la tierra es preciosa. Es una canción ya guaraña, ¿no? Tenía un hermano que se llamaba Cidade, que vivía en Paraguay. Y él hizo guarañas preciosas y de él es cosechero. Y Posadeña linda. Posadeña linda. Cántalo un poquito así. No me acuerdo muy. Y me fui por la bajada vieja. Y me fui por la bajada vieja. La bajada vieja es una bajada hermosa que hay en Posada, ¿no? Que va al río. Donde estaban los mensúes, donde estaban los prostíbulos. Claro.
el puerto, los prostíbulos y los lugares de ramos generales. Entonces los barcos con los trabajadores anclaban, yo digo que soy hombre de río y no sé decir la palabra, atascaban, los barcos atascaban ahí. Entonces los mensúes anclaban. Los mensúes bajaban, se gastaban el dinero con las prostitutas y con el trago y el azúcar y la hierba, y los dueños de la tierra le daban tickets y los volvían a quedar endeudados. Y a esa bajada vieja Ramón le canta Posadeña linda. No me acuerdo la letra, pero dice así: y me fui por la bajada vieja, donde el río... No me acuerdo, caramba. No sé, pero lo bonito es esto. Ese diseño melódico está lindo. Y la letra es muy linda. Ahí resuelve, ¿no? Y el estribo, ¿no? Río, río mío, mío, dame sueños, dame que quiero soñar. Posadeña linda, pequeña flor de Mburucuyá. Es precioso. Pero ese momento, río, río, y uno lo puede hacer todo a destiempo, ¿no? Está hermoso. Bueno, este proyecto inconcluso tuyo, pues entonces hagamos otro proyecto inconcluso mío, inconcluso. No, vamos a... Yo me grabo un disco que lo he pensado de verdad, eso de verdad. Así ¿No está como el director del Centro Cultural de España que ya mismo fue así como hicimos subsidio? con Juan Falú. No, escúchame. ¿Cómo es que se llama? Que nos subsidie. Sí, para ir, decís, para ir a... No, así como con Juan Falú hicimos el disco de homenaje a Leguizamón Castilla, otro disco de homenaje a Falú Dávalos, Eduardo Falú y Jaime Dávalos, hacer un disco con Juan Falú de homenaje a las canciones de Ramón Ayala. Pues Ramón Ayala tiene una particularidad extrañísima en la música. Ramón Ayala es profundamente desafinado, pero notablemente desafinado. Y es un gran compositor, entonces uno no le entra en la cabeza cómo puede ser que un tipo que hizo estas canciones toque mal con esa guitarra de 10 cuerdas que tiene. 12, ¿no son? De 12, de 10, tiene una de 10 y una de 2. Y cante mal. ¿Y por qué es eso? Yo no sé, nadie se lo explica. O sea, si yo hago un disco de canciones de Ramón Ayala, que ya Gustavo Marguli me está mandando un montón de inéditos de él, lo haría con Juan Falú, no con Ramón Ayala. Aparte, con Juan no lo aguanto ni media hora, te digo, no. ¿Te imaginas grabando con Ramón? No, por favor. Porque hay un montón de canciones inéditas. Por ejemplo, él también va para el oriente, ¿no? Él va para el este. Vos tenés que venir conmigo para el este. Nunca... Tiene una canción hermosa. El este, vos decís, más allá de Ciudad del Este, digamos. No, el este del continente. El este del continente, ahí hay algo poderoso. Fui una vez a Nepal. Bueno, el este del continente argentino. Ah, no, perdón. El este del continente. Sí, y el este. Porque Juan L. es Mao Zedong. Sí, yo conozco. Juan L. leía muy profundamente, y es más, fue a China 2 veces a conversar con Mao Zedong. Y fumaba en esa boquilla larga que se le había regalado Mao. Es el este. Eso. Y los recuerdos de mi infancia viendo televisión en sábados circulares a Ramona Galarza. Que cantaba, uno miraba la tele con Ramona Galarza. Pero quería contar la última anécdota, que un día, dice Ramón, el Che Guevara en la Sierra Maestra le cantaba a sus tropas el mensú para darle ánimo. Esa canción que eleva el ánimo, Neike, Neike, y como que es de liberación. Y es
posible que sea cierto. El conflicto que estoy ahora en este proyecto inconcluso, que estoy sumando horas, soy totalmente anárquico e indomable para que tengo un guión que debe durar 8 horas. Tengo como una dislexia mental permanente que digo, mañana vamos a filmar esto y mañana se me ocurre otra cosa. Y el cine requiere de algunas disciplinas que yo me resisto a acatar, digamos. No sé de qué otra cosa ya podemos hablar. Él inventó un ritmo, Ramón. Ramón es musicalmente muy importante para el tesoro, digamos. Mira esa foto, Liliana, él con su pintura atrás. No, Ramón es un personaje de Marcos López. No existe. Pero, no existe. Salió de la imaginación de Marcos López, eso está claro. Esa camisa solo es un personaje de... Y hay cosas Marcos. que yo tengo, a veces yo elijo un vestuario que me parece exagerado y entonces le digo a los vestuaristas que me ayudan, le digo, no, mira, no, le mostramos, suponete, 8 camisas y con cierto temor, ¿viste? De no pasarnos de revoluciones. Y él va y elige la más high, así. Dice, esta, mirá. Y, o sea, me... No sé. Además que le hacen un poema a la camisa también. Tengo miedo también. El cine es otra cosa. Wait a moment. Digamos, una cosa es la foto donde yo cierro una historia. Una vez Pino Solanas, que siempre una vez yo fui su asistente y medio le tengo un estantito como maestro, ¿no? A Pino, que es tan sábelo todo. Y me dice, Marquitos, qué buena tu foto del asado. Dice, viejo, dice, eso es una película. Sí, es una película, pero hay que hablar a esos 12 tipos, tienen que pasar cosas. Una cosa es la cosa fija y otra es la complejidad narrativa, digamos, que estoy absolutamente feliz de transitar la experiencia y el río irá... No, va a ser fantástico. Y de hecho, mirá, me traje esa cámara para ya sacar una frasecita tuya. ¿Estás grabando? Claro, después No, pero yo quería contar que... No estoy grabando, mirá, ya también. Sí. No, yo quería contar que... ¿Para qué me dijiste esto? Ahora me pusiste nerviosa. No, pero... Él inventó un ritmo, de verdad, un ritmo del litoral que se llama Gualambao. Eso inventó él. Por supuesto que yo cuando me lo encuentro en el Coto, por ejemplo, Nuestro me lo barrio, suelo encontrar en Brasil y Bolívar, él me dice, ojo, negrita, que ahora el Gualambao es distinto. Entonces uno ya no sabe bien cómo es. Pero el Gualambao es muy interesante, pues es un golpe arriba. ¿No? En vez de ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, que sería el vals, digamos, más tradicional, ¿no? Entonces es un can, 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 tutun, can, 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 can. Casi es hay una cosa ligada al candombe, pero él se enojaría si yo dijera eso. Y él lo inventó. Él lo digamos. inventó. Y inventó la danza del Gualambao, que eso lo no tengo la conozco. filmado, No lo la tengo conozco. filmado. A Ramón bailando el Gualambao. Bueno, él tiene Gualambao muy famoso, por ejemplo... tiene Panambi, Jove, Don Can 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 Cutan Can Can Panambi, Jove, Re bebé, rejubo. Eso es en guaraní. Panambi Jove y es mariposa azul. Que volando vas en mi corazón, milagro de luz, amor.
ay, es un lírico, ¿no? Mariposa azul, brisa montarás, milagrosa flor de la soledad. Alas quisiera tener y seguir tu vuelo azul por el Iguazú. Y miren qué bonito lo que hace acá. Azul, azul. Es muy hermoso, un diseño melódico. Por el Iguazú, azul, azul. Es el Gualambao. O la Pachu. Esa es bárbara, esa es bárbara. Perdido solito en el monte, donde el día esconde lumbre de la tierra, ceniza de sol. Eso ten en cuenta, porque después dice, la Pacho también en mi alma. Eso es típico de la poesía folclórica. Lo que le pasa a la naturaleza, le pasa al alma humana. Al alma humana. Es decir, la Pacho solito en el monte, donde el día esconde... si no canto no me acuerdo de la letra. La Pacho solito en el monte, donde el día esconde lumbre de la tierra, cenizas de sol. Y después dice, la Pacho también en mi alma, la vida sembró su color. Todo lo que pasa, chañarcito, chañarcito, que tantas espinas tienes, entre espinas te sostienes, igual a mi corazón. Lo que le pasa al chañar le pasa al corazón, lo que le pasa al lapacho le pasa a la almohada. Ese es un mecanismo de la vida, del texto folclórico, ¿no? Y el hombre que se acerca al río a decirle dame, en el Posadeña Lía, dame tu... Dame sueños, es precioso. Y después tiene un gualambao inédito que me pasaron hace poquito, porque hay gente que espera que yo haga ese disco solo con canciones de Ramón Ayala, que es muy lindo, que se llama Antiguo Barracón, que también es un gualambao. Por la frontera de Oriente anda el silbido del duende. También en gualambao, ¿no? Por la frontera de Oriente anda el silbido del duende. Antiguo barracón. Bueno, no me acuerdo. Pero es muy interesante porque ese barracón, que como sería los ramos generales para nosotros, los almacenes de ramos generales, es el antiguo, el barracón también de Brasil. El barracón es el lugar donde uno va a comprar lo que necesita a último momento, ¿no? Que cruce esa zona de ahí de Misiones, ¿no? Ese cruce de lo que empezaste a hablar vos. Esa es la frontera de Oriente. Claro. Esa es la frontera de Oriente. No sé, la verdad que siempre me pregunté, yo creo que ya tendríamos que ir terminando. Mirá. ¿no? Pero No sé quería qué decir decirte. una última cosa, Sí. como una pregunta, que como si el folclore en serio fuera de Salta y lo andino fuera el folclore con mayúsculas y el litoral tuviera como otra jerarquía, como hay algo de eso, como un preconcepto de el folclore. El folclore del norte vino con un prestigio más. Bueno, los santiagueños son los herederos de los dioses del Olimpo, ¿viste? La verdad, son los dueños de la chacarera y tal. Es difícil combatir eso, es difícil. Y el folclore del litoral bajó en un momento en que era la música del mencho. El mencho es el berreta, el pobre, el cabecita negra que venía. Ramona Galarza era considerada una cantante vergonzosa. Y Ramona Galarza canta como las dioses. Canta. Pero claro que canta. ¿Y cómo canta? ¿Y cómo sabe el chamamé? Y sabe bien. Y esa forma de cantar así, como es, y como ella lo aprendió, está fenómeno.
Por eso, el hecho de que uno intervenga una historia como la que vos intervenías, ¿Intervenir ahí, a qué le llamas? a interrogar algo y hacerlo, a ponerlo en diálogo y en conversación, cruzarlo. así, con otras cosas, que es lo que vos haces con la foto y tal vez sea lo que yo hago con la música, no quiere decir que las formas más convencionales de un género no sean bellas. No hace uno esto, porque si no uno se instalaría en qué lugar. Uno diría, bueno, yo le voy a poner una guitarra eléctrica porque da fenómeno y es mejor. No, no es cierto, eso es falso. Hay que ver dónde la pone la guitarra eléctrica, cómo la pone, qué hace. Tal vez necesite esos 2 acordes, 3 acordes que tiene la canción y ya, se terminó. Si eso es bellísimo. Hay que ver qué haces con eso, digamos, ¿no? No sé. Parece preparado, pero Liliana no sabía, ni Elsa, ni los que nos invitaron sabían de que... Sí, de hecho nosotros no sabíamos que ustedes se conocían. Ni vos sabías que yo estaba haciendo lo de Ramón. Absolutamente. Ni Liliana se enteró cuando llegamos. Para ir cerrando, ahora cada uno de ustedes se puede acercar un poco también a Marcos y a Liliana y hacerles preguntas personalmente ahí para brindar. Yo quería hacer una mínima pregunta de todo esto que... Bueno, obviamente los invitamos a ustedes dos porque trabajan de una forma muy particular esta interrogación que vos decís, o esto que tiene que ver con lo de la piel hacia afuera, con respecto al campo de lo popular, ¿no? ¿Qué es lo que piensan que hay de inconcluso o inabarcable en el campo de lo popular? O si esos dos términos son lo mismo en cuanto a lo popular. Lo popular es la esencia estructural de mi obra. Absolutamente. El parque, una vez escribí, el tren fantasma de los parques de diversiones del pueblo de mi infancia, donde se filtraba luz por los agujeros y esa luz permitía ver los cables, los alambres, y donde hasta el terror está pauperizado. Y los parques esos que paraban en las afueras del pueblo, la humedad de las chapas. Es decir, esa imagen es una imagen absolutamente estructural en mi ser y en quién soy yo como persona. Si a la directora del Museo de Stuttgart le gusta mi obra, yo feliz. Y si no le gusta, seguiré transitando esas chapas machucadas. Y mi mamá era maestra de unas escuelas que se llamaban escuelas de enseñanza general, que creo que inventó Perón o Evita, que era para las chicas que no podían ir al secundario, habían como eran hasta tercer año y se enseñaba de todo, digamos, corte y confección, bordado a mano, bordado a máquina. Esos manteles que hacían, si los veía Gumbert Mayer o cualquier curador de arte contemporáneo, los ponen ahora acá. Digo, ese recuerdo y mi mamá redactaba los discursos del 25 de mayo, los domingos a la noche, les cambiaba 3 palabras y los volvía a leer al año que viene. Porque era la maestra y yo recuerdo que se ve que debe haber puteado y tachaba 3 frases como concepto de patria, te lo digo. El otro día últimamente estoy dando muchas conferencias. Fui a una universidad de Itela y dije, yo no doy clases porque a veces me siento como un manosanta, digo, como el manosanta del campo, que me viene a la imagen
¿Viste el mano santa que cura con las manos? Me viene y ¡prac! Entonces vos no podés a un alumno de fotografía decirle eso porque es una especie de... No voy a hablar más ya por hoy. Dijiste que fue travesti de Gualeguay, un mantel de hule, un mano santa, muchas figuras me llevo. Bueno, tenemos un brindis porque hoy con esta conversación tan interesante y tan linda entre Liliana y Marcos, nosotros cerramos esta etapa de ciclo. ¿Te quedó algo? No, agradecerles a ustedes, a los que pensaron este ciclo, porque si no yo capaz me paso 5 años y no la llamo a Liliana. Entonces, finalmente, el cruce, digamos, que se genera de ponernos a pensar entre todos, aunque ustedes ahora no están hablando, de algún modo es un diálogo, de todos los modos es un diálogo, de un modo de repensar una cultura en un país devastado y no sé cuántos adjetivos más, pero finalmente esa riqueza espiritual que tratamos, que es lo único que nos queda de algún modo, lo que tenemos, gracias a ustedes que se les ocurre estos encuentros, digamos. Bueno, para nosotros es un gusto. Hoy ni hablar, tuvimos una charla interesante, Liliana cantando, Marcos mostrando a este personaje que muchos descubrimos hoy y además muchos también estamos descubriendo a Marcos con una manera de definirse. Como mano santa. No, realmente tengo tantas imágenes que me va a costar unos días acomodarlas. Así que muy agradecido, muy interesado y muy entretenido, por lo menos, ¿no? Me parece que tenía que ver con el espíritu de este ciclo que hoy nos toca terminar en 2009. Agradeciendo a cada uno de los invitados, los que ya pasaron y los que están hoy presentes, agradeciendo mucho al Centro Cultural que nos dio este lugar y nos ayudó con todo, con la esperanza de poder continuarlo el año que viene, agradeciendo muchísimo a toda la gente que vino hoy, que estuvo viniendo a todos los encuentros y pidiéndoles si se pueden aguantar un ratito más porque ahí hay algo para picar y para brindar y porque si alguno quiere aprovechar para retenerlos a ellos un par de horas más, están chochos. Pueden ver material de este encuentro y de anteriores en un blog que arma Fede, que es inconclusoporahora.blogspot.com, inconclusoporahora.blogspot.com. Ahí está todo el material de este ciclo. Bueno, y... No me digas que esto lo ponen en internet. Algunas fotitos y cosas. Ah, no lo que dijimos. No. Eso se va a vender más adelante, junto con los proyectos que están por terminar ellos. Así que les pido un aplauso y que se queden un ratito.